Muchos habrán notado que los japoneses son muy fanáticos de las polleras, de las faldas, las medias largas, las camisas. Pareciera como si el look de colegiala fuese un fetiche especial de esta cultura y está tanto en el anime como en otras producciones menos aptas para el público en general. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el oscuro secreto detrás de todo esto? Quédate por ahí que hoy tu senpai Juanito te lo va a revelar. Si andas dando vueltas por acá por Japón te vas a dar cuenta que hay un estilo que nunca ha desaparecido y es este estilo que, bueno, titula este video, el estilo Kogal, que obviamente viene de College Girl, que justamente hace referencia al look este que las pibas se ven como si fueran de la escuela. Y vos dirás, claro, las pibas se visten así porque qué kawaii, qué lindo. No, esto tiene un trasfondo un poquito oscuro. De hecho, hoy vamos a hablar de un negocio bastante oscuro que algunos dirán que es directamente ilegal. Por cierto, estamos ahora mismo girando por Shinjuku, uno de los barrios más emblemáticos de todo Tokio y por sobre todo uno de los barrios donde más pibas lookeadas así vas a ver, así que seguramente nos vamos a ir encontrando algunas. ¿Por qué los nipones entonces están tan obsesionados, son tan fanáticos de esto? Bueno, vamos a viajar un poquito para atrás. Otra de las contracciones que tiene el término Kogal es Kokosei Gyaru. Básicamente traducido al inglés o al español es chica de escuela. ¿Y esto cómo nació? Bueno, esto nació en aquellas épocas, hace muchos años, cuando en los boliches, en los clubs, en los bares querían diferenciar con una palabra en código que no dijera lo que es, por más que lo dice un poco, a las chicas de escuela que estaban entrando ilegalmente y a las chicas mayores. Y hablando de Kokosei Gyaru, el término Gyaru ya se empezó a utilizar aquí en Japón en los 70. Muchas veces seguramente escuchaste hablar de la moda Gyaru, pero en realidad viene de otro sitio. En los 70 el término, que viene del inglés de girl, se hizo popular por un comercial, por una propaganda. Me van a chocar. Sería bueno para un video, pero les aseguro que un Juanito sin vida no daría muy buena data suculenta. Cuestión que el término se popularizó en los 70 y ya para los 80 se utilizaba para señalar a una chica que estuviera vestida de la moda. Ah, es una Gyaru. Y ya que entramos en los 80, hablemos pues de los años 80. En esa década se popularizó mucho acá una revista llamada Potin, que como bien dice su título, era una revista que estaba apuntada a los adolescentes y rápidamente se convirtió en una de las revistas más importantes de todo el país. Acá es donde tanto esta revista como Street Jam y Happy Nuts empezaron a impulsar este look, el de colegiala, como no algo de moda, sino algo sexy. ¿Cuál es el detalle que nadie te cuenta de esta moda que se empezó a volver una cosa sexy, que la estaban tratando de promover como esto? Bueno, que los editores de todas estas revistas en realidad venían de otro rubro. Todos estos que estaban editando ahora revistas tanto para adolescentes como revistas de moda eran gente que venía del ambiente del no por o por lo menos de revistas eróticas. Entonces tenemos gente con un pasado medio especial tratando de impulsar la sensualidad en las adolescentes. Si me preguntan a mí, estos tipos se estaban inspirando en su trabajo anterior, pero bueno, esa es cosa mía. Si vos pensás otra cosa, coméntame por ahí. Viajemos entonces a los años 90. Este tipo de look ya en los 90 estaba completamente instalado como algo pervertido, algo para los, bueno, para los que son como vos seguramente, que estás mirando este video. Coméntame si me equivoco. Y acá se empezó a popularizar otra cosa que es el fenómeno de las citas pagadas. No hablamos de mujeres que les pagás para hacer otras cosas. No, citas pagadas. ¿Cuál es el detalle de este servicio? Que eran todas mujeres o luqueadas de ama de casa o luqueadas como, bueno, como chicas de secundaria. ¿Qué es lo que lograron con esto? Que el término Kogal quede ligado con la prostitución para siempre. Mientras me ubico de forma tal que puedan ver ese hermoso templo, les cuento, seguimos. En el 97 se estrenó una película que fue terriblemente exitosa. Me refiero a Banshō Girls. Esta película de Masato Harada es una película donde básicamente las Kogals hacen lo que sea con tal de poder seguir comprando artículos de moda, ¿no? Para poder abastecerse, para poder tener un stock más grande de cosas. Bueno, hacen lo que sea. Y por más que ahora estarás pensando, bueno, es una película, es una exageración, es una especie de caricatura. O quizás podés pensar que hubo un caso por ahí en el que se inspiró el tipo. La realidad es que por aquí, en estos lares, se empezó a hacer muy popular un servicio, Hoshikosei o Sampo. Ese básicamente es un sistema donde chicas de escuela salen a pasear con hombres entre 20 y 80 años. ¿A cambio de qué? Bueno, $20, 40 la hora, un promedio por ahí. El servicio este técnicamente no es algo tan turbio para las colegialas. ¿Por qué? Porque está vigilado muy de cerca. ¿Por quién? Vos dirás, claro que sí, Yakuza. No, por la policía. ¿Qué es lo que hace la policía cuando ve a una chica con un hombre en una situación que pueda parecer esto? Que no sea de pronto una chica con su padre, con su abuelito. Bueno, lo que hacen es estar atentos, fijarse, cuidar que no suceda nada más que un paseo.
Pero la realidad, según pude ver en muchos artículos en internet, porque internet nunca miente, es que es muy difícil y muy raro que no pase a otra cosa, o que en todo caso, como mínimo, los hombres no quieran otra cosa. Puede pasar o no, pero que los hombres lo quieran el 99% de las veces. De hecho, un testimonio que leí en internet es de una chica de 17 años que contaba que después de salir a cenar con un señor en este tema, el hombre de más de 30 años, bueno, el tipo le dijo: ¿no querés venir a mi habitación de hotel a cantar karaoke, guiño guiño? Y ahí es donde cualquiera dirá: con el micrófono de carne. Claro que sí, ese era básicamente el interés del hombre. Dato curioso, hace unos pocos días estaba trabajando con mi computadora en una cafetería y de pronto veo a un señor que tendría unos 70 años sentado con una chica que tenía poco más de 20. La chica en cuestión lo escuchaba como si fuera la cosa más interesante que escuchó en toda su vida. Al rato se fueron y la chica lo seguía sintiendo a todo lo que decía mientras el viejardo no paraba de contarle sus anécdotas del año 1810 a.C. No hay autos acá, ¿eh? No hay autos en Tokio. Andan en calabazas. Pero así como el servicio en realidad no incluye nada raro, también están las chicas que hacen cosas raras. Está lleno de chicas que ofrecen servicios más relacionados con la intimidad, pero acá hay un pequeño truco, porque están las que son realmente de escuela y están las que se visten de escuela, que no es lo mismo. El problema es todas las chicas que no han cumplido 18 que hacen esto. De hecho, se viene un videito también de los Toyoko Kids, que ahora vamos a pasar después seguramente por la plaza, porque estamos girando aquí por Shinjuku. Esa es la plaza mítica de Kabukicho, pero hay un gran problema, que es que pasa muchas veces con chicas menores de edad. El tema es que muchas veces estas chicas que se meten en estos negocios lo hacen para ayudar a su familia, pero claro, su familia termina teniendo muchos más problemas a raíz de esto. Pero la mayoría de los casos son siempre casi calcados, iguales. Una chica ofrece el servicio inicial que no incluye nada, y tanto que le van insistiendo, los tipos al final un día acceden. Pero hasta llegar a ese punto hay todo un intermedio de servicios extraños que empiezan a pedir estos hombres. Haceme esto, hagamos el otro, hagamos tal cosa, pero que no llegan a ser, digamos, 100% ya sexuales. Entonces va pasando de uno a otro hasta que finalmente la piba termina accediendo. Estábamos aquí grabando tan tranquilos y se me paró el taxi justo ahí. Me cagás el plano, amigo. Tomodachi. Y acá aparece uno de tantos plot twists turbios en esta historia. ¿Cuál es uno de los grandes puntos que hace que una de estas chicas... Mierda. Uno de los temas que hace que realmente estas chicas puedan ganar dinero es que estén usando su ropa de escuela real. No que sean mayores y que hayan comprado una ropa, o incluso no que sean mayores y que usen la ropa que usaban en la escuela, sino que sean chicas de escuela, de verdad, con su ropa de su escuela. Básicamente el chiste para un montón de tipos es que sea como una especie de juego de roles, donde los roles son reales. Y aunque usted no lo crea, está lleno de chicas acá con problemas económicos, y esto lo ven de alguna manera como una solución rápida a esos problemas. No importa o no piensan mucho en todo lo que viene junto con eso, simplemente necesitan soluciones. Y si bien entrar a esto es virtualmente facilísimo, no es virtualmente, es facilísimo, porque solamente tenés que hacerlo. Lo difícil es salir, porque si bien podés dejar de hacerlo, hay una mancha que no se te va a ir nunca. Y conociendo cómo es Japón culturalmente, te imaginarás que es básicamente imposible dejar de ser esa persona en el futuro de tu vida. Genera problemas con la familia, genera problemas en las relaciones sociales, a la hora de trabajar, si alguien de pronto lo sabe o se entera. Es virtualmente una cosa que te va a quedar por siempre tatuada en la piel. De hecho, hay una cosa que es mucho peor, y es que muchas chicas terminan dejando el colegio por el estigma que esto genera, tanto en compañeros. Se enteran en la escuela, es lo peor que te puede pasar en la vida. Por más que las fantasías del look, de la ropa de colegiala son algo muy común en todo el mundo, y de hecho no tiene nada malo siempre y cuando no lo lleve puesto ese traje una chica menor de edad. Acá en Japón termina siendo mucho más que una moda o una preferencia de algún que otro señor bastante mayor. Detrás de esta supuesta obsesión por este look, porque es kawaii, qué bonito, qué hermoso, qué tierno, existen, como bien dijimos, unos señores, unos editores de revistas para adultos que la vieron y la aprovecharon, y no solo la aprovecharon, sino que la instalaron en la sociedad. Y detrás de ese look también están un montón de chicas a las cuales les faltan oportunidades en esta vida, o que están en una situación donde creen que su única oportunidad es alzarse la ropa y salir a buscar un señor. Y para que me olvidé el dato no menor de que a un montón de estas chicas, ¿quiénes las regentean? Claro que sí, los amigos yakuza, la mafia. Si hay una cosa que he aprendido después de pasar tanto tiempo en Japón y socializar tanto, y bueno, también aprender
aprender mucho de su cultura es que las apariencias engañan y que no todo lo que uno cree que es de una manera es de esa manera. Y por sobre todo en realidad que casi todo lo que vos creés de Japón cuando llegás es completamente al revés, lo opuesto. Por eso por favor quiero que me comentes ahí abajo si seguís viendo el look de colegiala de la misma manera después de haber visto este video. No te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es el canal Friki del Carajo y nos veremos la próxima. Claro que sí. Adiós.